Ella es Fabiola Rubí Cruz Romero, es psicóloga, maestra y doctora en estudios organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Su formación esta formación la ha enriquecido con instancias de investigación en la Escuela de Relaciones Industriales de la Universidad de Montreal, en Canadá, y en la Universidad de Manizales, en Colombia. Su experiencia académica y profesional le ha permitido desarrollar una visión integral sobre las organizaciones y el papel fundamental que las personas desempeñan en ellas. Es especialista en capacitación, desarrollo y comunicación organizacional, desempeño y clima laboral, así como gestión del conocimiento y aprendizaje organizacional, y ha impulsado estos temas desde una perspectiva de género e igualdad sustantiva, promoviendo espacios laborales más justos, inclusivos y humanos. A lo largo de su trayectoria ha colaborado tanto en el sector privado como en instituciones públicas de gran relevancia, entre ellas el Tren Maya y la Universidad Autónoma Metropolitana, contribuyendo al fortalecimiento de equipos de trabajo y al desarrollo del talento humano. Su experiencia, sensibilidad y compromiso con la construcción de mejores entornos laborales la convierten en una voz inspiradora para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan las organizaciones en la actualidad. Bienvenida, Fabiola. El tiempo es tuyo, pues estamos listísimos ya para poderte escuchar con esta conferencia. Adelante. Buenos días, gracias licenciada Rebeca, muchas gracias por invitarme a participar en este evento y pues bienvenidos a los asistentes, muy buenas tardes ya. Bueno, como ya nos presentó la licenciada Rebeca, el tema de hoy es clima y acoso laboral y si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el objetivo general de este taller sobre clima y acoso laboral es poder sensibilizar a los participantes sobre el impacto del clima laboral, tanto en la productividad como en la organización en general, por supuesto, en las relaciones laborales y en el trabajo en equipo. La idea es poder proporcionar de manera muy general pues algunas herramientas para prevenir y detectar el acoso laboral y con ello generar pues un mejor clima laboral, un mejor trabajo en equipo y como lo decía la licenciada Rebeca, pues trabajar en la inclusión y en la igualdad. ¿Me podrían cambiar la diapositiva, por favor? Bueno, quisiera comenzar la presentación solicitándoles su participación sobre, pues, qué saben del clima laboral, qué han escuchado y si pudiéramos habilitar el micrófono para la persona que quiera participar. Si pueden levantar su manita, quien vaya a participar. También el chat está habilitado para que puedan ir colocando sus respuestas. Si no tener micrófono, pueden hacerlo. Es justamente eso, les iba a comentar. Si no pueden hablar o en este momento se encuentran ocupados, pues podrían colocar su participación aquí en el chat. ¿Qué saben sobre el clima laboral? ¿Han escuchado este concepto anteriormente? Por ejemplo, con las ponencias o las conferencias que estuvieron realizando en esta semana, ¿han escuchado el tema? ¿Quién participa? Si gustan yo, Bueno. a ver, puedo dar mi opinión. Por favor, te escuchamos. Bueno, gracias, muchas gracias. Carla, muchas gracias. Pues más que nada se trata de que el espacio en el cual brindamos nuestro servicio sea un ambiente adecuado tanto emocional, psicológicamente. Esto obviamente puesto que dentro de la organización tenemos que tener esa estabilidad para que fluya el trabajo de una forma pues pacífica y que obviamente la motivación y enfocado a la productividad pues no se había afectado, ¿verdad? Puesto que si las personas estamos en un ambiente hostil,
es complicado que podamos desempeñar nuestras funciones de forma correcta. Incluso a veces no solo no es correcta en cuanto al desempeño directo, sino que mostramos al público una cara que nadie quisiera conocer. Entonces, esto creo que es muy importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carla. Pues tu participación es realmente muy atinada y muy completa. También nos comenta Claudia Leticia Quinteros en el chat que es el ambiente que rodea a una organización de manera psicológica o emocional. Y también nos comenta Yesenia Luques Castillo, que es el ambiente en el que nos desarrollamos en el trabajo, que ya sea de manera directa o indirecta, afecta nuestro comportamiento y desempeño dentro de, bueno, dentro de la organización. ¿Alguna otra participación? ¿Alguien más quisiera tomar la palabra para complementar las participaciones de Carla, Yesenia y Lisbeth? Ok, bueno, pues vamos a continuar. Si podemos cambiar a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar primero como de manera histórica de la introducción a este tema del clima laboral. Entonces, vamos a observar que este concepto es el estudio en las organizaciones pues del ambiente de trabajo. Es un tema muy recurrente dentro de las ciencias sociales y es estudiado desde 1924 por Elton Mayo, quien estaba interesado en investigar el bienestar de los trabajadores dentro de las industrias. Este investigador, Elton Mayo, trabajó desde 1924 a 1933 en la Western Electric, que ahora es AT&T. Es una industria que fue cambiando y permaneciendo a través del tiempo y que pues ahora es una de las empresas más importantes a nivel mundial. Este autor, Elton Mayo, estudió el comportamiento de los trabajadores ante situaciones estresantes. Yo les voy a platicar un poquito del experimento que él hacía. En el entorno de trabajo en la industria, él hizo cambios en la luz, en la luz que percibían los trabajadores. Iba poniendo diferentes niveles de luz, a veces oscuro, a veces más luminoso, para poder observar qué pasaba en su comportamiento y cómo era su rendimiento y productividad. Podemos cambiar de diapositiva, por favor. Después tenemos en 1926 a Tolman, quien habla del clima laboral como el conjunto de conductas positivas que las personas construyen sobre el ambiente en el que laboran, que es pues una aproximación muy parecida a lo que nos comentaba Carla hace ratito que participaba. Después también desde el ámbito de la psicología se encuentra Lewin y Feischman, que de 1939 a 1953 comenzaron a hablar del concepto de clima laboral, pero asociado al tema del liderazgo en las industrias. En estos años, desde 1926 a 1953, todavía no se pensaba en el ambiente laboral como una organización o una empresa, todavía se pensaba en la industria. Después, en 1957, Chris Argyris comienza a señalar la importancia de la cultura organizacional, pues es un elemento o un aspecto que integra el clima. En ese momento se le llamaba clima organizacional, y también este autor comienza a señalar lo que es el conflicto entre el sistema, la industria o lo que ahora conocemos como organización, institución, empresa, instancia. Él hablaba del conflicto entre esta organización y el individuo, porque muchas veces la autorrealización personal o los objetivos del individuo, los objetivos personales o los objetivos profesionales, realmente no siempre coinciden con los objetivos que la organización ya tiene establecidos. La siguiente, por favor. Bueno, en 1964, Fahrenheit y Hilmert hablan del clima laboral, empiezan ya a conceptualizar de una manera más puntual como la opinión que el individuo tiene sobre la organización, y esta opinión va a depender del ambiente de trabajo y de las características que presenta la organización.
por ejemplo, su estructura de trabajo, su organigrama, sus reglamentos, sus procedimientos, y comienza a señalar que todo este ambiente y todas las características que estructuralmente componen a una organización influyen en el comportamiento, ya sea individual o grupal, del trabajador, y por supuesto esto va a tener un impacto en su productividad. Después, en 1969, Friedlander y Margulies hablan del clima laboral como el conjunto de características organizativas captadas por los trabajadores. Es decir, nuevamente hablan de toda la estructura organizacional, por supuesto, las jerarquías, y todo lo que va a componer el ambiente de trabajo. Posteriormente, en 1976, Campbell señala que el clima organizacional es una variable tanto dependiente e independiente a los procesos que ocurren en la organización. Entonces, en este caso, yo quisiera pedirle su participación para comentar de manera general qué procesos existen en la organización o en la instancia en la que ustedes se encuentran laborando, que es el centro de conciliación, de manera muy general. ¿Quién participa? Igual si no pueden por el momento participar con el micrófono abierto, lo podemos leer sus comentarios en el chat. ¿Qué procesos o procedimientos de trabajo existen en la instancia en la que están laborando? Hola, buenas tardes. A ver, te leemos, Wendy. A ver, dice Alejandro Castillo, el promover valores de respeto y tolerancia, la ética. ¿Alguien más? La capacitación, el trabajo en equipo, exactamente. Ahora, como centro de conciliación, el código de conducta, ok, el liderazgo, ¿qué más? ¿Qué más? Como centro de conciliación, exactamente, acá vemos que Diana Berenice nos señala que en los procesos o procedimientos se encuentra la atención al usuario con perspectiva de género. Exactamente, uno de los procesos más importantes sería esta atención que brindamos a los usuarios para generar la conciliación. También se encuentra la aplicación de la encuesta de clima laboral. Bueno, de manera general, esos serían algunos procedimientos que tenemos en la organización. Si podemos cambiar de diapositiva, por favor. Bueno, en 1990, Reicher y Schneider refieren que el clima laboral como un conjunto de percepciones compartidas sobre el ambiente de trabajo, el liderazgo, los reglamentos, las políticas, prácticas, procedimientos formales e informales, como las tradiciones, los valores, las costumbres y prácticas, además de la tecnología. Como vemos, este concepto ya tiene un avance muy importante porque habla tanto de la percepción que los trabajadores tienen hacia el ambiente de trabajo, pero ya incluye lo que es el liderazgo y, por supuesto, la dirección, el trabajo de los mandos, la implementación de los reglamentos, el diseño de políticas, principios, prácticas, directrices, procedimientos que son formales, y también se empieza a hablar de lo que es la interacción informal, como las tradiciones que se tienen en una organización, los valores compartidos tanto de los trabajadores como los valores de la empresa, las costumbres que adquieren los trabajadores, las costumbres que ya traen de su propia, de su propia formación o vivencia, y las prácticas cotidianas, además de lo que es la tecnología, que pues ahora estamos viendo tan en boga con la implementación de la inteligencia artificial. ¿Podrían cambiarle a la diapositiva, por favor? Bueno, vamos a observar que en el centro de conciliación, pues el clima laboral puede considerarse como la percepción colectiva que como servidores públicos desarrollan sobre su entorno de trabajo.
En instituciones de alta demanda donde hay un servicio tan alto hacia el usuario, vamos a observar que existen 3 dimensiones muy importantes que debemos de tomar en cuenta. Una es el entorno organizacional favorable. En este caso, hago referencia a lo que es la norma oficial mexicana 035, en la cual se señala que el trabajador debe de conocer cuál es su rol en la organización, debe de contar con jornadas de trabajo y carga de trabajo equilibrados y conforme a la ley. También otra de las dimensiones del clima laboral sería el apoyo social y el liderazgo, que tiene que ver con la calidad de la interacción entre los compañeros de trabajo en el equipo de trabajo y la empatía por parte de los mandos medios. Después se encuentra otra dimensión que es el desgaste profesional o el burnout, donde vamos a observar que el clima laboral se deteriora y genera agotamiento, disminución, por supuesto, en la calidad de atención hacia los usuarios y con ello un aumento en los errores administrativos. Bueno, ¿podrían cambiarle la diapositiva, por favor? Ahora, yo quiero hablarles en este caso del clima laboral, de la norma oficial mexicana que oficialmente se llama así, NOM 035 STPS 2018, factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención. Esta norma oficial en el año 2018 pues estableció la importancia de implementarla en los diferentes tipos de organizaciones, ya sea en la iniciativa privada como las empresas o en las instancias públicas, universidades, etcétera. Sabemos que todavía se está trabajando para poder implementarla, pero pues bueno, de manera general podemos señalar que es una normativa que está diseñada para incentivar un ambiente de trabajo saludable y armónico que busca prevenir las cargas de trabajo excesivas, la falta de control sobre el trabajo, es decir, sobre los procedimientos, los procesos, la rotación de turnos, las jornadas laborales excesivamente prolongadas, el acoso laboral, los conflictos laborales, el liderazgo negativo o el desequilibrio entre la relación trabajo-familia. Entonces, quisiera preguntarles si ustedes ya conocían esta norma, si de alguna manera se está trabajando en su implementación en el centro de conciliación, si han leído sobre ella. Los leemos en el chat. Bueno, nos dice Omar Alemán Romero que en la época de COVID no se aplicó mucho, ya que la presión sobre el personal llevó al fenómeno evidente del burnout. Nos dice también Casto Javier Vázquez Rodríguez, sí la conoce un poco. Wendy Violeta, sí lo hemos tenido presente en el Centro Federal. Ok, ¿alguna participación más sobre esta norma 035 dirigida a la prevención de factores de riesgo psicosocial? ¿Alguien más que participe? Listo. Bueno, podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en este caso yo les voy a presentar un video. Tiene que ver con una película que hemos visto la mayoría, que es El Diablo Viste a la Moda. En este caso, yo quisiera pedirles que observen el video desde una visión enfocada al clima laboral y, por supuesto, enfocada al siguiente tema que vamos a observar o a abordar, que es el clima laboral, y que puedan reflexionar en cómo se está llevando a cabo la dinámica de trabajo en esta organización. Vamos a ver el video y en un momentito abrimos la participación, por favor. Ok, bueno, pues tenemos varios personajes que participan en esta escena. Quisiera preguntarles acerca de Miranda Presley, que es la líder de esta oficina o esta organización enfocada o que se dirige al sector de la moda. ¿Qué podrían decir acerca del liderazgo de ella, de Miranda Presley?
Si gustan, pueden participar igual por el chat o pueden hacer uso de la palabra a través del micrófono. Licenciada Rebeca, ¿usted le gustaría participar? Claro, la veo, bueno, el liderazgo que predomina es un liderazgo pues autoritario, ¿no? Se ve ahí autoritaria y pues o por ende infunde miedo, ¿no? En todos los colaboradores de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, esa es como mi percepción. Ok, muchísimas gracias, licenciada. Es un liderazgo muy negativo. Aquí nos comentan en el chat, a ver, nos dice Diana Berenice, exige perfección. Yesenia nos comenta, siempre está en estrés constante, predomina el miedo. Falta empatía. Carla Elena nos comenta, falta empatía. Falta empatía con sus colaboradores, no se crea un ambiente de confianza. Yesenia nos comenta que siempre están en estrés. Diana Berenice exige perfección. Pamela Araceli infunde miedo en sus colaboradores, no da retroalimentación, es imponente, autoritaria. El liderazgo, Wendy Violeta nos dice, es autoritario y discriminatorio. En ocasiones su tono es agresivo, nos dice Verónica Cástulo. Es estricta, causa temor, angustia. Y Diana Berenice nos habla del uso del miedo e intimidación. Lo que más observamos en esta escena de Miranda Presley es efectivamente que el uso del liderazgo es autoritario, pero muy enfocado a la prepotencia, a ser déspota. Y lo que observamos también es que los integrantes de su equipo de trabajo, cuando ella va a llegar, realmente entran en un momento de estrés muy alto. Entonces, pues aquí, por supuesto, el ser humano genera niveles de cortisol, de adrenalina muy altos que mantenidos a través del tiempo, pues puede generar incluso infartos o problemas de este tipo. Ahora, también observamos el papel que juegan Andrea, Emily, incluso Nigel y los demás trabajadores. Ellos realmente se van adaptando a las características de este liderazgo y van impulsando la misma dinámica de trabajo en la cual pues hay este autoritarismo o esta prepotencia. A ver, nos dice Nancy Marlene Flores Vázquez, considero que no es una líder porque realmente maneja a su equipo de trabajo por imposiciones, pero no hay una comunicación con retroalimentación. Se busca la perfección en la moda, está enfocada en los resultados. Exactamente, ella es una jefa que está enfocada en la productividad y el rendimiento, pero no considera pues lo que genera en las emociones y por supuesto en la dinámica del equipo de trabajo. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como reflexión, vamos a observar que el clima laboral sano debe de generar equidad. En estos momentos, pues bueno, ya se habla mucho o se tiene o se considera lo que es la inclusión, la perspectiva de género, lo que es la igualdad, pero a veces sabemos que estos aspectos no ocurren siempre en la realidad, por eso es importante que trabajemos para ofrecer efectivamente esta conciliación a la que la instancia está dirigida y evitemos generar ambientes de trabajo fragmentados donde hay pues exclusión, donde hay conflicto entre los integrantes del equipo de trabajo. También es indispensable el clima laboral sano para mitigar los riesgos psicosociales y garantizar la eficiencia en el servicio público. Como lo veíamos con la norma oficial 035, pues hay varios riesgos psicosociales en los cuales de manera individual sí podemos tener cierto impacto al generar mejoras y con ello
pues desarrollar o establecer una mayor eficiencia y efectividad hacia la calidad en la atención para los usuarios. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí les muestro las referencias bibliográficas de este tema. Y vamos a pasar ahora a lo que es el tema de acoso laboral. A ver, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, antes de leer la definición, quisiera preguntarles si ustedes también han escuchado de este tema acoso laboral o si en las ponencias pasadas escucharon algo sobre el tema, qué saben acerca de lo que es el acoso laboral o el mobbing. Igual si lo pueden escribir en el chat, los leemos. A ver, nos dice Matilde Díaz Izquierdo, escuchado y vivido, Casto Javier, lo he vivido recientemente. Ok, pero ¿a qué nos estaremos refiriendo cuando hablamos de acoso laboral? ¿En qué consiste? ¿De qué se trata este fenómeno o esta situación? A ver, nos dice Wendy González Valencia, el mobbing es una conducta indebida, repetitiva, que tiene como objetivo hostigar, humillar o perjudicar a una persona en su lugar de trabajo. Casto Javier Vázquez nos habla de lo que implica la exclusión. ¿Qué más? ¿Quién más participa hablándonos de lo que es el acoso laboral de manera general? ¿Quién participa? Dar lectura al concepto. Tenemos que el acoso laboral o mobbing es un proceso de violencia psicológica, como ya nos lo mencionaban en el chat, es sistemático, el acoso laboral es sistemático, es prolongado en el tiempo y su objetivo es marginar, degradar o eliminar emocionalmente a un trabajador. En las participaciones, pues nos hablan de que el acoso se da entre particulares sin algún tipo de subordinación. Es el bullying godín, es el uso del poder formal que menosprecia en tu trabajo. Faltan más elementos como que transgrede derechos como la dignidad, la salud mental. Es un proceso de violencia, implica congelar al personal. El acoso se da entre personas con un mismo nivel jerárquico. Se habla de la exclusión. Bueno, de manera teórica, el acoso laboral es conocido como mobbing de manera teórica. En las participaciones estamos observando que nos hablan de la diferencia del acoso laboral y el hostigamiento. Efectivamente, a nivel institucional o en las instancias de gobierno, el acoso se considera que es un concepto que se da entre trabajadores del mismo nivel jerárquico y el hostigamiento tiene ya el impacto o la influencia del nivel jerárquico. Pero de manera teórica, el acoso laboral es conocido como el mobbing y se observa como este proceso de violencia psicológica. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, a ver, antes de leer como los componentes técnicos del acoso laboral, quisiera leer esta participación de Pascual Gerardo Barrios, que dice que el acoso laboral es una forma de violencia que se presenta en una serie de eventos que tienen como objetivo intimidar, excluir, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocionalmente o intelectualmente a la víctima, causando daño psicológico, económico, laboral, profesional. Esta se puede presentar en forma horizontal, vertical, ascendente, descendente, ya sea en el centro de trabajo o fuera de esta relación laboral. Bueno, esta definición que nos da la IA es muy completa. Vamos a observar que los componentes técnicos del acoso laboral
implican ciertos criterios de identificación, los cuales señalan que el acoso laboral es una conducta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a medir o evaluar a partir de la sistematicidad, que es la frecuencia reiterada, y la perdurabilidad, es decir, que sea un evento prolongado en el tiempo. Vamos a observar que cuando existen desacuerdos aislados o llamadas de atenciones justificadas acerca del rendimiento o a lo mejor de un desempeño un poquito más abajo de los objetivos establecidos, no constituirían acoso. ¿Por qué? Porque no implica sistematicidad o perdurabilidad. Estos dos criterios de identificación, la sistematicidad y la perdurabilidad, son dos criterios importantes establecidos por la Suprema Corte de Justicia. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, también vamos a ver que entre los criterios de identificación del acoso se encuentra que sea descendente, es decir, el bossing, que es ejercido por una jefatura que abusa de su poder. Posteriormente, vamos a observar que se encuentra la direccionalidad del acoso cuando es horizontal, porque es ejercido entre compañeros del mismo nivel jerárquico por competencia, es decir, por tener mayores privilegios, o por exclusión, donde denigran, aíslan a un trabajador en específico. Otro de los criterios de identificación del mobbing se encuentra en el impacto que tiene en el clima, ya que el acoso destruye la confianza del equipo, va generando que se normalice el miedo, como se observa en el video, que todos ya se encuentran muy acostumbrados a la dinámica, y también fomenta la rotación. Por supuesto, en un ambiente de trabajo donde hay acoso o en este caso hostigamiento, vamos a ver que se rompen los canales de comunicación resultando en un clima laboral tóxico. ¿Podemos cambiar de diapositiva, por favor? Bueno, como reflexión vamos a observar que el acoso laboral entonces no es un problema entre dos personas o entre los integrantes de un equipo de trabajo. Realmente es una falla del sistema, de la organización, que va despojando al trabajador de su dignidad. En este caso tenemos que observar o ser muy puntuales en que todos trabajamos o todos podemos llegar a ser parte del acoso o en el caso de las instancias como se menciona, hostigamiento, y todos también podemos participar para romper el acoso o el mobbing. Es importante que en el centro de conciliación pues se considere este concepto porque se puede generar conciencia, mayor sensibilidad en la organización entre los integrantes de los equipos de trabajo, de las diferentes áreas, las diferentes coordinaciones, y ello también es importante para identificar los casos que los usuarios traen al centro de conciliación. Podemos cambiar de diapositiva, por favor. Bueno, tenemos las referencias bibliográficas. Podemos cambiar de diapositiva, por favor. Y bueno, ahora les voy a invitar nuevamente a ver dos videos que igual son de la película El Diablo Viste a la Moda y son mucho más puntuales en el tema del acoso laboral o mobbing. Quisiera pedirles que por favor puedan observarlos desde esta visión y considerando los criterios de identificación que acabamos de mencionar sobre el acoso laboral o mobbing. Los escuchamos. Tiene algo que ver con... Aguarda, era parte del... Sé que tiene algo que ver con... Es el embajador Franklin y la mujer por la que dejó a su esposa, Rebeca. Rebeca. Embajador. Miranda, luces fabulosa. Qué amable. Muchas gracias. Ok, ¿podemos reproducir el siguiente video, por favor? Sony.
Ok, pues bueno, vimos dos escenas muy famosas o muy recordadas de esta película, El Diablo Viste a la Moda. En la primera estamos observando que Emily tiene gripa. Bueno, vamos a considerar de inicio, Emily es una trabajadora que ya lleva cierto tiempo en la organización, ya lleva cierto tiempo trabajando con Miranda Presley. Llega un momento en el que tiene un resfriado tan fuerte que al estar en esta cena de gala no recuerda los nombres de los participantes, que era su consigna. Entonces, respecto a esta situación, yo quisiera preguntarles qué aspectos observan sobre acoso laboral o mobbing. ¿Quién participa, ya sea en el chat o con el uso del micrófono? A ver, tenemos algunos mensajes. Ok, dice Javier Castro, la obliga a trabajar estando enferma. De entrada observamos que ella tiene un resfriado fuerte. Este resfriado, pues obviamente ocurre por la baja de defensas en el sistema inmune y efectivamente va a trabajar teniendo un resfriado fuerte. Algo que no se ve en la escena es que después de que ocurre esta situación, Miranda Presley le comenta a Andrea, que es Anne Hathaway, le comenta que ella va a ser quien va a ir a la exposición de moda, no recuerdo si en París o en Milán, y desecha o excluye o margina a Emily, que es la trabajadora que lleva más antigüedad e incluso obliga a Andrea a comunicarle a la misma Emily esta situación. En el siguiente video, donde ya observamos un accidente fuerte, donde Emily pues está en el hospital, tiene 2 piernas fracturadas. Observamos que Miranda Presley realmente no va ni siquiera a visitarla. Y es también muy notorio que este accidente ocurre porque Emily se encuentra muy estresada. Ella va cruzando la calle y no alcanza a ver el semáforo, está realizando diferentes compras y en ese momento es cuando se le va a notificar que está siendo excluida de un evento de un evento de trabajo. Entonces, en los criterios que vimos hace un momento, ¿podemos regresar la diapositiva, por favor? En cuanto a los criterios, una más, por favor, otra más. En cuanto a los criterios de identificación que vimos, y podemos avanzar la diapositiva aquí. ¿Qué aspectos identifican en ambas escenas? Nos dice Wendy, se olvida respetar a los trabajadores y los mismos al tenerle miedo no dejan de trabajar, se manipula al personal para interponer sus decisiones sin pensar en los problemas que se pueden generar. Ok, en este comentario que nos hace Wendy, se habla mucho del infundir el miedo y generar manipulación. Nos dice también, hay un acoso descendente, exactamente. Raquel nos señala, la expone con sus compañeros por estar enferma como si fuera su culpa. Esto hablaríamos de lo que sería pues la exclusión. Emily está tan acostumbrada a la exigencia que parece que no le importa su salud. Hay dirección de acoso horizontal entre compañeros, ok. En realidad también, si ustedes observan, también hay un acoso por parte de Andrea. Y se ha normalizado el trato de Miranda, hay acoso horizontal al mencionarla que ella no se lo merece. Ok. Bueno, vamos a cambiar de diapositiva, por favor. En la siguiente. Bueno,
Aquí yo ya les hacía las preguntas sobre las características del acoso laboral y quisiera preguntarles ahora cómo afecta esta situación al rendimiento tanto de Emily, el que esté ella hospitalizada, cómo va a afectar en su productividad en la empresa y qué sucede en el clima laboral tanto de esa oficina donde trabajan Emily, Andrea y Miranda Presley, además de qué sucede con la organización. A ver, nos dice Erlinda, Nelly, ¿es mayor el miedo a su jefa que la enfermedad que la aqueja? Exactamente. Después nos dice Sergio Santa Cruz, sin que sea la regla, denme un momentito para subirle, sin que sea la regla general, el acoso laboral está relacionado con la baja autoestima y el grado de competencia existente, sobre todo cuando se prioriza la adquisición de derechos por temporalidad, descalificando las virtudes o habilidades de los demás. En ocasiones hay situaciones físicas, emocionales, culturales. Emily descuida su salud y provoca su accidente por la presión. Ok, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a observar en este caso que se cumplen los criterios de identificación, de sistematicidad y perdurabilidad. Nos dice Gloria Cristina, Emily tendrá una incapacidad que le impedirá regresar al trabajo. Exactamente, ella no va a poder ser productiva durante un tiempo considerable. Por ello, observamos que entonces en estos criterios de identificación del acoso laboral hay una sistematicidad. Es evidente que esta situación ha permanecido mucho más de 4 meses. Hay perdurabilidad, porque las agresiones por parte de Miranda Presley, que es la jefa, no son un evento aislado y ocurren de manera continua. Desde que ella llega a la oficina y hace que los demás se salgan del elevador hasta que Miranda Presley se va de la oficina, e incluso cuando Andrea y Emily se encuentran en su casa, todo el tiempo hay acoso. No hay un momento en el que puedan como descansar o desligarse de su rol en la organización. Como veíamos, también hay direccionalidad descendente, que esto se llama bossing, donde hay una violencia psicológica ejercida por la figura de autoridad con poder, hay aislamiento, hay marginación y hay degradación. Estamos excluyendo a una persona, en el caso de Emily, en otras situaciones a Andrea. Hay prohibición del compañerismo. Observamos que Miranda Presley busca incluso que sea Andrea, que no es la jefa, busca que ella sea quien le comunique a Emily que ya no va a participar en el evento de moda. Se busca la prohibición de la solidaridad, de la empatía, se busca también la anulación profesional, porque estamos observando en una de las escenas anteriores, Miranda Presley le comenta a Emily que no le interesan los detalles de su incompetencia. Entonces, hace esta anulación profesional y, por supuesto, al hablar de que ella ya no va a ir al evento porque está enferma, porque no se aprende los nombres, porque no está dando los resultados, hay un desprestigio profesional. Este tipo de comentarios a veces pueden parecer banales, pueden parecer superficiales o pueden parecer comunes, pero en realidad muchas veces todos llegamos a participar de estas dinámicas de acoso. Por eso es muy importante que logremos tener esta sensibilidad y esta conciencia para evitar participar y con ello desfragmentar o romper las dinámicas de violencia, en este caso laboral. Bueno, también vamos a ver que la trabajadora tiene, pues obviamente, una afectación en su salud, primero que nada, y en su rendimiento. Emily, si observan ustedes, en esta película se observa de manera como muy banal, pero ella está mordiendo un bolillo y comiendo como una natilla con mucha ansiedad. Se observa la angustia con la que comen las cosas. Esto ya es una sintomatología psicosocial, porque nos habla de una ansiedad ya severa. Hay un impacto cognitivo en el cual antes de tener el accidente ella ya cometía errores, y además este impacto cognitivo tiene una relevancia en su salud, pues a nivel
a nivel físico muy, muy alta y con una perdurabilidad en el tiempo pues muy larga, porque para recuperarse de estas fracturas en las piernas, pues cuánto tiempo no se va a llevar. También vamos a observar que el clima organizacional está fracturado, hay represalias, hay desintegración del equipo, hay falta de colaboración y por supuesto va a generarse una baja eficiencia. ¿Quisieran realizar algún comentario más respecto a estas escenas? ¿Qué otras situaciones logran identificar? A ver, nos dice Carla de Yanira, la inseguridad laboral en muchas ocasiones permite a los trabajadores ser pisoteados con la intención de no perder el trabajo, aún por encima de la salud y la dignidad. Ok. En varios de los comentarios que nos hicieron favor de escribir, observamos que es la misma Emily quien también le da una escasa importancia a su salud. Ella está buscando siempre cumplir o permanecer en la misma dinámica de abuso emocional y de acoso laboral. Entonces también es importante que nosotros hagamos conciencia cuando estamos recibiendo este tipo de acoso y podamos poner ciertos límites al respecto. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, yo quisiera preguntarles, teniendo en cuenta estas escenas que observamos y también teniendo en cuenta su propio clima laboral, ¿cuál sería la diferencia entre un conflicto de trabajo común y el acoso laboral? ¿Quién participa o quién nos escribe en el chat? A ver, ¿cuál es la diferencia entre un conflicto de trabajo común y el acoso laboral? ¿Quién participa? ¿Cuál sería esta diferencia entre un conflicto de trabajo común y el acoso laboral? Yo, licenciada. Te escuchamos, te escuchamos. Considero que es la acción reiterada de las situaciones. Ok, la sistematicidad entonces y la perdurabilidad en el tiempo. Muchísimas gracias. Aquí nos comenta Carla Elena Dávila exactamente que el acoso es reiterado. Castro Javier Vázquez, que es sistemático. Marisol Rodríguez, el acoso es constante. Y bueno, María Cristina, las dimensiones que observábamos hace un momentito. Un conflicto, también nos señala Carla de Yanira, la intención. En un conflicto de trabajo común, por ejemplo, no sé, que a lo mejor se acabaron las hojas de una impresora y quien tenía que colocarlas no lo hizo, a lo mejor aquí se puede generar una diferencia de opiniones o un conflicto, pero es un evento aislado. Mientras que el acoso laboral tiene la intención, como decíamos, de marginar, de excluir, de eliminar emocionalmente a una persona. Ahora, quisiera preguntarles, ¿cuál sería un factor de riesgo que afecte negativamente el clima laboral del centro de conciliación? Ya observamos varios factores de riesgo en las escenas del Diablo viste a la moda, pero ¿qué factores encontramos en el clima laboral del centro de conciliación? Ok, nos hablan de la comunicación. Efectivamente, a veces tenemos ciertas dinámicas de comunicación en donde la información no es transmitida de manera correcta, clara, puntual, precisa y se generan pues malentendidos o conflictos. Aquí al respecto quisiera preguntarle a la licenciada Rebeca, ¿qué factores de riesgo considera que pueden afectar el clima laboral del centro de conciliación? Pues puede llegar a ser incluso subjetivo, ¿no? No sé, incluso, por ejemplo, el estado de ánimo de una persona que a lo mejor traiga un problema
¿no? De en casa o que tenga un familiar enfermo y a lo mejor eso lo tiene ya en, pues físicamente está aquí, pero tal vez su pensamiento está en esa situación. Entonces ya puede generar a lo mejor una mala respuesta a lo mejor a su jefe, entre compañeros. em, Se me ocurre como esto de primera instancia, ¿no? Este tipo de situaciones, o hay veces que hasta el mismo carácter de las personas, ¿no? Hay personas que tienden a ser como más serias, más tímidas, que no se les da como tanto a lo mejor la parte social, ¿no? Entonces, también pudiera llegar a tener como malas interpretaciones en ocasiones. Es como lo que se me ocurre de primera instancia, ¿no? Ok, ok, muchísimas gracias, licenciada Rebeca. Bueno, la licenciada Rebeca nos está hablando de problemas personales que como trabajadores o líderes a veces llevamos a la organización y también nos enfatiza el tema de la comunicación, cuando a veces no somos asertivos en el mensaje que queremos transmitir o incluso nuestro estado de ánimo impacta o influencia el mismo mensaje que estamos transmitiendo. Y esto pues evidentemente es un aspecto individual en el que nosotros podemos estar trabajando. Ahora, también entre otros riesgos, otros factores de riesgo, nos habla María Cristina, el conflicto de intereses, ¿ok? La sobrecarga de trabajo. Si recuerdan hace ratito que mencionamos la norma 035, se hablaba de la sobrecarga de trabajo que genera un estrés mayor y afecta el ambiente laboral. Que el líder no escuche las quejas o sugerencias de sus colaboradores. Donovan Gilberto, se puede incrementar el ausentismo por el deterioro de la salud de los que padecen el acoso, exactamente, falta de empatía, se actúa con alevosía, falta de liderazgo, una figura de autoridad que promueve una competencia malsana entre los colaboradores. Estos serían ciertos factores de riesgo. Ahora, también quisiera preguntarles, ya más enfocado al centro de conciliación, ¿qué herramienta o qué protocolo institucional sirve para reportar un caso de acoso? ¿Qué es lo que ustedes conocen o qué pueden hacer cuando conocen un caso de acoso? ¿Quién participa? No existe, nos dice Castro Javier, no existe. ¿Alguna otra respuesta más? Acercarnos al comité de ética, ok. ¿Alguna otra respuesta más? Código de ética, ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Denuncia al comité de ética. Entonces, bueno, nosotros vamos a ubicar que tal vez no existe todavía un protocolo institucional ya implementado, ya documentado y establecido, pero sí podemos de entrada hacer conciencia de si nosotros estamos promoviendo el acoso laboral, mobbing u hostigamiento, como se determina o se llama en las instancias de gobierno. Y en este caso, limitar nuestras interacciones cuando nosotros somos los mismos que estamos promoviendo el mobbing. O bien, si el caso está escalando, pues hacer nos comentan aquí de denuncias formales, conocer los canales, acudir al comité de ética, acercarse al consejero, nuevamente el comité de ética. Habría aquí que identificar qué se puede hacer. Nos comentan, ellos mismos provocan o lo evaden. Entonces, pues bueno, aquí es evidente también que tenemos una tarea por desarrollar. A lo mejor si todavía no está implementada la norma 035 que está diseñada para
prevenir los factores de riesgo psicosocial. A lo mejor nosotros desde nuestro lugar como trabajadores, como equipos de trabajo, como coordinaciones, podemos tal vez ir leyendo la norma, informarnos, documentarnos y por supuesto hacer conciencia de cuando participamos en estas dinámicas y establecer límites, ya sea que nosotros las fomentemos o estemos siendo víctimas de este acoso laboral, porque también quien lo está viviendo puede establecer ciertos límites para proteger su autoestima, su salud física y emocional. Es decir, todos tenemos un trabajo en equipo por desarrollar, tanto en jerarquías horizontales como en cuanto a las jerarquías verticales. Bueno, podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Pues bueno, esto de manera general sería la presentación del tema de clima y acoso laboral. Consideramos que en el ambiente de trabajo de una instancia de gobierno donde se está dando atención al usuario, pues siempre es importante tener en cuenta el objetivo de lo que es nuestra función pública y poder promover pues valores como el respeto, la inclusión, la importancia del cumplimiento de los derechos humanos, también actuar con perspectiva de género y por supuesto estar documentándonos, leyendo, buscando información para poder mejorar pues a nivel personal y a nivel profesional. Quisiera preguntarles si tienen algún comentario al respecto o si quisieran agregar alguna reflexión al tema que se ha presentado. ¿Quién participa? Los escuchamos, bueno, los leemos con sus reflexiones acerca del tema. ¿Algún comentario al respecto o alguna conclusión? También algún comentario sobre la sesión, sobre el taller. A ver, nos comenta Castro Javier Vázquez Rodríguez, nos dice, creo que este tipo de charlas no solo nos informa, sino que nos permite expresarnos y evidenciar problemas cotidianos. Lucero Espinosa nos habla de la importancia de priorizar la salud mental. Efectivamente, este tema es muy importante. La salud mental a veces no es tan cuidada, tan atendida o tan considerada como lo debemos, pero es importante que nosotros a nivel individual le demos esta atención a nuestra salud emocional, al cuidado y al establecimiento de límites de nosotros mismos y de las personas que nos pueden pues llegar a generar algún tipo de daño y por supuesto el daño que nosotros podamos generar hacia los demás. Nos comenta Brianda Gabriela, en lo personal considero que un buen ambiente laboral nos ayuda a trabajar mejor y estar más cómodos. Por eso es importante identificar situaciones que generan estrés o conflictos y buscar soluciones. Es decir, no omitir los conflictos. En este comentario que nos hace Brianda es importante reflexionar acerca de la solución que podemos darle a un conflicto en vez de permitir que se quede estancado en el tiempo o omitir lo que está sucediendo, buscar hacer conciencia y generar estrategias de solución. Bueno, nos comenta Wendy Violeta González Valencia, nos da oportunidad de tener comunicación y estabilidad emocional. Maite, creo que el clima depende. Ay, ahora aquí no le alcanzo a ver. Matilde Díaz nos comenta, no quiero perder mi trabajo, es lo que escucho cuando doy las opciones para poner límites o incluso poner una queja por el acoso recibido. Aquí sería importante generar estrategias. ¿Qué se puede hacer ante este tipo de situaciones? Donde el comentario es no quiero perder mi trabajo porque está ocurriendo una situación de acoso, pero hay miedo o temor a denunciarla. El acoso está interrelacionado con el hostigamiento
y acoso sexual. Por supuesto, el acoso sexual sería como una variante muy importante del acoso. Creo que en este tipo de talleres son valiosos, pero el valor agregado estaría también en que las autoridades de la institución los tomaran junto con los colaboradores para promover empatía y sensibilidad. Es difícil cuando ya se ha normalizado este tipo de conductas, sobre todo los directivos, jefes de departamento, que tengan valoración de la situación de sus departamentos u oficinas. Bueno, pues estos serían los comentarios. Hay una manita levantada de Adalí Díaz. A ver, ¿te escuchamos, Adalí? Sí, perdón, no sé si me escucho. Sí. Ok, nada más un acotamiento a lo que se denomina la norma 35. Creo que la 35 en relación precisamente a lo que sería este tipo de problemas. El problema es de que la norma señala que se deben instalar como que cierto ayuda o apoyos médicos, sobre todo psicológicos, para ir orientando precisamente también a las personas que sufren sobre todo de agotamiento laboral, estrés laboral, el famoso término por burnout, que en este caso genera precisamente todo ese estrés o todo ese agotamiento de los trabajadores, precisamente para generar alternativas y sobre todo ir orientando a los trabajadores en cómo ir canalizando ese tipo de problemática que tienen, y que la empresa o el lugar donde se encuentre, pues bueno, tome cartas en el asunto para poder realizar pues bueno, de algún modo sacar ese estrés a los trabajadores y de algún modo también justificar su problemática. Es cuanto. Ok, muchísimas gracias, Adalí. Bueno, efectivamente esa norma 035, al estar muy enfocada a la prevención de riesgos psicosociales, implica también la relevancia de la seguridad ocupacional. Tiene mucho que ver con la seguridad ocupacional y este tema de la implementación del servicio médico o servicio psicológico, efectivamente, pues sería el ideal en cualquier tipo de organización. Lo observamos mucho en las industrias por los riesgos de trabajo. Sin embargo, bueno, lo que yo consideraría en este tema es que si todavía no está implementado por parte de la instancia o de la organización, pues nosotros también a nivel individual tratar de buscar alternativas de atención. Cuando observamos o sabemos que nuestra salud emocional está en juego, pues existen varias líneas de ayuda, por ejemplo, para las mujeres, las universidades también ofrecen atención psicológica, existen diferentes alternativas. Lo importante es que no nos quedemos pues estancados o pensando que no se puede resolver. En varios de los comentarios nos señalan que a veces cuando se menciona que hay acoso laboral, pues hay probabilidad de perder el empleo o los compañeros no nos creen o siguen incentivando el acoso o realmente nuestra denuncia es omitida. Entonces es importante ir concientizándonos de estas situaciones que ocurren y pues hacer el trabajo que está en nuestras manos. Dejar de omitir este tipo de situaciones de acoso, exclusión, denigración, desvalorización, violencia desde nuestra propia persona, desde nuestros equipos de trabajo, para que esto pueda ir permeando a la organización. Efectivamente es un proceso que lleva tiempo, pero siempre se podrá lograr si tenemos el objetivo de llevarlo a cabo. Y pues bueno, esto sería todo por el momento. No sé si Rebeca quieras hacer algún comentario más. Tenemos algunas preguntas, por ejemplo, aquí en el chat dice Pascual, ¿el acoso laboral está interrelacionado con el hostigamiento y acoso sexual? Pues bueno, como platicábamos hace ratito, el tema del acoso laboral o mobbing a nivel teórico está conceptualizado como esta violencia o denigración y la eliminación emocional que se hace con el objetivo de denigrar a una persona, incluso desaparecerla de la organización. En el caso
de las instancias de gobierno, porque créanme que sí me estuve documentando, se habla de lo que es el hostigamiento y de lo que es el acoso sexual y de las diferencias que hay en cuanto a la jerarquía o cuando lo está haciendo un trabajador a nivel horizontal, ¿no? Que es nuestro compañero, ya sea en el ámbito laboral y en el ámbito docente. Creo que sí es como muy importante también considerar la perspectiva de género en nuestras interacciones. A veces en el caso del acoso sexual llegamos a normalizar, incluso a justificar, tanto como mujeres u hombres, ciertas actitudes que se dan, no sé, como por ejemplo las miradas lascivas o el tocar a una persona sin su consentimiento o el quedarse encerrados en una oficina generando un ambiente laboral tenso. Este tipo de situaciones que tienen que ver con el acoso sexual, pues las conocemos, sabemos que ocurren. Lo importante en este caso sería evitar omitirlas. Si estás siendo víctima, si están pues como faltando al respeto hacia tu persona, creo que es importante que podamos hacer conciencia y establecer un límite. E igual cuando lo estamos, pues estamos generando este hostigamiento o este acoso sexual, dependiendo ya sea de la jerarquía o si somos compañeros con jerarquía horizontal, pues también como reflexionar en esta situación. O por supuesto el acoso sexual forma parte del acoso laboral. Después, a ver, ¿qué otro comentario no habíamos leído? A mí en privado me llegó una pregunta. Dice, ¿de qué manera las las nuevas generaciones están transformando las prácticas organizacionales para prevenir el acoso laboral? Hay una parte que se cortó. ¿De qué manera que, perdón? Las nuevas generaciones están transformando las prácticas organizacionales para prevenir el acoso laboral. Bueno, en este caso yo consideraría que uno de los avances que estamos teniendo, pues por ejemplo, se encuentra en la implementación de la inteligencia artificial. Anteriormente, pues teníamos que recurrir a buscar a lo mejor las normas o a lo mejor a buscar las leyes, al diario oficial de la Federación, etcétera, pero ahora podemos simplemente googlear cuál es la diferencia, por ejemplo, entre acoso y hostigamiento sexual y lo encontramos. Entonces, en la etapa que como sociedad estamos viviendo con este avance digital, realmente todos podemos tener acceso a la información en un tiempo instantáneo, ¿no? Todos podemos documentarnos y esto es importante para generar conciencia tanto de lo que hacemos, de las prácticas que generamos o de las prácticas que estamos viviendo y respecto a las cuales debemos de establecer ciertos límites. De acuerdo. Por acá, Brenda nos pregunta, ¿quién tiene más responsabilidad en la prevención de los riesgos psicosociales? En este caso, la institución o los propios trabajadores. Bueno, yo consideraría que la responsabilidad y el trabajo es igual para todos, tanto la organización, sus líderes, mandos medios, supervisores, como trabajadores de todos los niveles jerárquicos, tenemos un trabajo que hacer a nivel individual, en nuestra propia familia, en nuestra propia casa, y este trabajo replicarlo en la organización, porque a veces podemos decir, el jefe es el que incentiva el maltrato. Eso puede ser cierto, pero como lo veíamos en las diferentes escenas del Diablo Viste a la Moda, la realidad es que también los trabajadores perpetúan, legitiman e incluso justifican y normalizan las dinámicas de violencia. Observamos muchas veces en esta película que Emily violenta a Andrea desde el proceso de reclutamiento. Y eso no lo está haciendo Miranda, lo hace Emily. También vemos a Nigel, por ejemplo, cuando ejerce cierta violencia a través de sus comentarios hacia Andrea, y eso no lo está haciendo Miranda Presley. Todos podemos participar generando un mejor clima o
fragmentándolo y generando dinámicas de violencia de género, de violencia sexual, etcétera. Referente a el ejemplo que pones, ¿no crees que permea o sea, el tipo de liderazgo ya, o sea, es el ambiente justamente es el ambiente que permea, o sea, eh, llegan y ejercen una violencia, pero porque también son violentados, creo yo, ¿no? Si recordamos, bueno, yo tomé la libertad de poner el ejemplo de esta película porque es un filme que la mayoría conocemos. Yo recuerdo que al final de esta película lo que sucede es que en la primera película, ¿no? Andrea abandona el carro de Miranda Presley. Unos minutitos antes, Miranda Presley le decía, todos quieren ser como nosotros, somos las más envidiadas, y también le dice, tú sabes cuánto trabajo tuve que pasar yo o qué cosas tuve que pasar yo para llegar a este lugar. Es evidente que a veces cuando sufrimos maltrato o violencia psicológica, violencia de género, abuso sexual, violencia sexual, pues nuestra salud emocional se va distorsionando, pero también está en nuestras manos trabajar por recibir atención, por recibir psicoterapia o recibir asesoría psicológica si a lo mejor no tenemos pues las posibilidades de pagar una psicoterapia, pero sí es a nivel individual que debemos de trabajar en nuestra propia salud mental para evitar replicar conductas que son incorrectas, porque lo que vamos viendo en Emily es que efectivamente ella está replicando todas las conductas, todo el comportamiento de Miranda Presley, y eso no sería responsabilidad de Miranda, esto es responsabilidad de Emily. Por eso todos participamos, tanto el liderazgo como los mandos y como el personal, ya sea administrativo, operativo, etcétera. A ver, nos comenta Marisol Rodríguez, se normaliza en algunas ocasiones hasta en forma inconsciente, por eso es importante analizar la actitud y conductas que uno tiene. Exactamente, el verificar si nosotros estamos siendo violentos incluso con nosotros mismos y pues por supuesto con los demás. Y esto es algo que viene desde nuestra estructura familiar. Maravilloso. Ok, por acá tengo otra pregunta en privado. A ver. Me dicen, considerando que las conductas constitutivas de mobbing u hostigamiento laboral suelen materializarse en espacios privados, sin la presencia de testigos directos y aprovechando relaciones asimétricas de poder, ¿cuáles son los mecanismos idóneos de defensa y acreditación con los que cuenta una persona trabajadora cuando decide denunciar tales hechos, particularmente en aquellos casos en que la persona denunciante ocupa un cargo de mando intermedio o inferior respecto de quien ostenta la titularidad del área? Asimismo, ¿de qué manera puede evitarse que la diferencia jerárquica genere sesgos en la valoración de la denuncia o afecte la credibilidad de las personas que refiere haber sido víctima de estas conductas? Ok, bueno, yo consideraría que lo primero que debe de hacer una persona o un equipo de trabajo que está detectando una dinámica de acoso laboral o de abuso, incluso de violencia sexual, pues es que tenemos que documentarnos. Existen pues diferentes leyes, están los derechos humanos, la ley para prevenir la violencia hacia la mujer, etcétera. Tenemos que comenzar a documentarnos para poder visualizar exactamente qué conductas se están llevando a cabo, y cuando vayamos tal vez a poner, no sé, si una denuncia o una queja o vayamos a informar de la situación, tengamos los elementos suficientes para poder argumentar que está sucediendo esta situación. Creo que también es como muy importante que el equipo de trabajo se respalde pues como seres humanos, como trabajadores, más allá de
generar conflictos o fricciones, que si estamos observando que una persona está siendo acosada, pues generemos solidaridad, apoyo, sororidad, todo esto que se habla de la inclusión, de la perspectiva de género, que lo llevemos realmente a nuestra área de trabajo y con ello podemos generar conciencia en quien está realizando una conducta inapropiada, ¿no? El poder concientizar, pero también hacer equipo, porque si a una persona la están acosando y hacemos equipo con el agresor o el violentador, pues realmente nosotros también perpetuamos la dinámica, como en esta empresa. Y lo que veíamos en la película del Diablo Viste a la Moda es que se considera que es una ganancia el poder escalar socialmente, obviamente cumplir con objetivos económicos, etcétera, pero yo pondría en la mesa la reflexión sobre nuestra salud mental y emocional, ¿qué es más importante? Si el ir escalando socialmente, pues pisando a los demás, o nuestra salud emocional y nuestra salud física. ¿Se imaginan? Yo a veces me imaginaba en esta película cómo vivirá Miranda Presley con sus hijas, con su esposo y cómo será su vida personal. No podría yo imaginarla en un momento de armonía, de tranquilidad, conviviendo con su familia, porque en ningún momento se ve ella con tranquilidad. A lo mejor también tendría que tomar o recibir una asesoría psicológica muy, muy importante. Ok. Mira, algo que pasa muy a menudo es, y que a lo mejor nunca se ha tenido como una respuesta, pero sería bueno tener tu opinión. En un conflicto, y ahorita tú hiciste alusión al tema de las mujeres, o sea, te enfocaste como sí, hay leyes para las mujeres, pero ¿qué pasa cuando uno en su condición de mujer abusa también de los hombres, ¿no? O sea, y puede tomar incluso hasta un papel, un rol de víctima cuando probablemente soy la agresora. ¿Qué pasa y cuál sería tu opinión? Yo creo que eso es muy importante porque, pues si bien se han acercado muchos hombres a veces a decirme, es que siempre se habla de la parte de la igualdad y la violencia hacia las mujeres, pero cuando nosotros somos violentados también o acosados, ¿no? Es muy ligera esa línea a veces de, de pasar, ¿no? De rebasar. ¿Cuál sería ahí tu opinión, ¿no? Tú hablabas de la documentación y cosas de este tipo, ¿no? Pero sí, generalmente se cree más a una mujer por vulnerable que a un hombre, ¿no? Yo consideraría, efectivamente, el comentario que señalas es muy importante porque algo que se está viviendo en la actualidad es que debido a la implementación de protocolos, leyes, etcétera, sobre violencia de género, a veces se aprovecha esta perspectiva de género para dejar al hombre atrás, ¿no? O para invisibilizar al hombre o para omitir las situaciones que también como hombre suceden. Yo consideraría que lo primero sigue siendo documentarse, a lo mejor no con la ley de acceso para las mujeres, pero sí con los derechos humanos, con los derechos humanos fundamentales y a lo mejor incluso poder, digo, yo lo menciono porque lo he leído, el poder realizar una bitácora, ¿no? Con los acontecimientos que están sucediendo día por día
porque esto puede darnos prueba de la sistematicidad y la perdurabilidad en el tiempo. A ver, este día me gritó, el siguiente día se me acercó demasiado, el tercer día se abrió la blusa, no sé, cualquier situación, irlo documentando para que en el momento en el que decidamos hacer una queja o denuncia, ya sea con el comité de ética o con el área involucrada o a lo mejor con pues instancias externas, tengamos este soporte que justifique y argumente la queja, donde realmente se vaya viendo qué sucedió día tras día, porque esta narrativa tanto de la víctima como el registro de los acontecimientos dan prueba y fe de una situación. Y algo que, bueno, yo como psicóloga sí he pensado, la verdad, mucho, es que aunque se está trabajando mucho en la perspectiva de género y eso es muy importante y muy reconocible, también es importante trabajar en el tema de la masculinidad y pues en el tema de la prevención de la violencia en los agresores, que generalmente se considera que es el sexo masculino, pero también es el sexo femenino, ambos participamos. Creo que es importante trabajar como en la investigación, en la prevención y en la solución, pero en temas de origen, ¿no? Como el maltrato que se vive a lo mejor en las casas, las adicciones, el alcoholismo, la violencia desde el padre a la madre, tal vez la mamá al papá, o sea, hay que trabajar en el origen y eso también es algo a nivel individual. Pero bueno, yo creo que una herramienta que es muy importante y que de verdad se puede aprovechar, pues es que la inteligencia artificial, ahorita tú buscas cualquier información en el mismo WhatsApp, incluso aunque no tengas datos, y el WhatsApp te contesta, te va diciendo las estrategias a seguir, te da reglas, te dice leyes, o sea, por información no paramos, entonces debemos de aprovecharla. De acuerdo. No sé si alguien más tenga alguna otra duda, alguna situación, algún comentario para poder ya ir cerrando esta sesión, ¿no? Ok. Miren, de hecho, Pascual Gerardo nos está compartiendo aquí protocolo de violencia laboral. Pues podríamos acudir a leerlo y retomar lo que sí se puede implementar, lo que sí podemos utilizar. A lo mejor si todavía no está implementado en la instancia, pues es importante trabajar en ello, pero a nivel individual y de equipo de trabajo sí podemos ir retomando ciertos aspectos de los protocolos. A ver, nos dice Karina Burgos, sinceramente hay muchas cosas que nos afectan y pisotean nuestros derechos en esta institución, como nepotismo, conflicto de intereses, compadrazgos, falta de educación y compromiso, desequilibrio en las cargas de trabajo, principalmente en las áreas sustantivas, entre muchos, además de que no hemos visto cambios significativos en las problemáticas que han llegado hasta el comité de ética. De hecho, ese es uno de los motivos por el que no se acude o acudimos, ya que pareciera que se han vuelto juez y parte de ciertos asuntos y en general nos ha quedado claro que lo que realizamos aquí es político, más político que social, por eso se permea en todo y en muchos de nosotros y mientras las cabezas no hagan lo que corresponde, pues no contaremos con otra realidad. En resumidas cuentas, aquí pasa de todo y nada a la vez y es así como muchos de nosotros por necesidad nos hemos vuelto hasta cierto punto algunos de los personajes de la película, de que la película nos refiere. Bueno, en respecto a este comentario, es cierto, hay muchas dinámicas que tal vez no está en nuestras manos o en nuestro control cambiar, pero como lo veíamos en la película, creo que es importante enfatizar el papel que tenemos hacia nuestra propia salud mental, hacia el compañero que está junto a nuestro escritorio, porque no toda la dinámica de violencia laboral la lleva a cabo Miranda Presley. Ella no está sola. Incluso Andrea participa, Emily participa, Nigel participa, o sea, todos
desde su lugar se van volviendo como cómplices de una dinámica tóxica. Entonces, si todavía no podemos cambiar los protocolos, los lineamientos, las directrices, ¿qué sí puedo hacer desde mi nivel individual? ¿Qué consideras que se podría hacer, Rebeca? Pues si bien el clima laboral lo construimos de forma individual, ¿no? Yo creo que pues sí tenemos que tener un actuar, eh, pues cada uno de forma ética, cada uno. No es algo que, o sea, que yo pueda, pero lo puedo permear, ¿no? Como cabeza de equipo sí lo puedo permear. Si yo tengo un actuar ético, bueno, por ende, permeo ese actuar ético, como lo que decíamos, ¿no? De la película. O sea, el estilo del liderazgo permea en todo el equipo. Entonces, este, se replica, porque al final de cuentas, Miranda ha hecho acciones discriminatorias con el equipo, que son las mismas acciones que a su vez hacen con Andrea, ¿no? Entonces, ¿cuál sería una forma? Bueno, mi actuar ético, un liderazgo tal vez inspirador, ¿no? O sea, que invite a mi equipo a sumarse a un buen ambiente laboral. Pero bueno, si yo, mi estilo de liderazgo es autoritario, pues por ende, ese va a permear en el equipo. Y pues yo no sé si estoy formando personas que van a ser nuevos líderes y esos líderes se van a quedar con ese liderazgo, puede ser, o puede que rompan los esquemas y digan, yo quiero tener otro tipo de liderazgo, otro estilo de liderazgo. Puede que lo rompan o puede que se queden ahí, ¿no? Entonces, como líderes es importante reflexionar, ¿no? En la responsabilidad que tengo que poseo al tener un equipo de trabajo. Como líder es importante, pues, tratar de conocer, de informarse. A lo mejor si estoy siguiendo dinámicas incorrectas, inadecuadas, poco asertivas, poco inclusivas, el poder dar lugar al cambio de esquemas. Hay un concepto que, bueno, no tiene que ver con este tema, pero se habla de la neuroplasticidad, que es cuando nuestro cerebro tiene la capacidad de hacer nuevas conexiones neuronales. Por ejemplo, cuando adquieres el hábito del tabaquismo, el alcoholismo, la adicción a los juegos, etcétera, tú generas nuevas conexiones neuronales que te van pidiendo la sustancia a la que eres adicto, ¿no? Al tabaco, al alcohol, al juego. También se pueden generar nuevas conexiones neuronales a nivel positivo, es decir, puedes generar diferentes valores, diferentes estrategias, nuevos hábitos de conducta y puedes hacer que estas conexiones, perdón, está pasando el carrito de la limpieza o algo así, están anunciando, pero nuestro cerebro tiene la capacidad de hacer nuevas conexiones y de generar nuevos conocimientos, nuevos conductos, nuevos patrones de comportamiento. Si hemos vivido generando violencia o viviendo violencia o soportando la violencia, podemos trabajar para poner límites o para dejar de ser el agresor, el abusador, y esto es importante tenerlo en cuenta en el tema de la salud mental, el reconocer que puedo necesitar asesoría psicológica, no es que tenga yo un problema, pues, que sea irreversible. Siempre podemos trabajar en nuestra salud mental y en nuestro propio comportamiento para que si se va a replicar nuestro comportamiento no sea el de un liderazgo autoritario. Pero bueno, finalmente creo que sí, también es muy importante creer en que se pueden hacer las cosas. Si siempre tenemos la misma actitud en la cual decimos, no, pues ya no va a cambiar, aquí no pasa nada, realmente no se puede mejorar, nosotros incentivamos este pensamiento un tanto negativo. Entonces, ¿cómo podríamos romper patrones o esquemas ya rígidos, ya establecidos? Necesitamos tener cierta disposición y apertura al cambio.
Ok. Bueno, pues me parece que ya no hay más comentarios. Vamos a cerrar esta sesión ya con esta plática. Y bueno, en breve, estimada Fabiola, te vamos a estar haciendo llegar tu constancia de participación. Muchísimas gracias por por todo lo que nos compartiste el día de hoy.